Hoy queremos revisar o analizar el tema del desempleo en Bogotá y cómo activar la generación de empleo en estos momentos frente a las cifras que se tienen y que ya arrojó el DANE y los análisis que ustedes han venido haciendo sobre este tema. Hay sobre todo yo creo que tres cosas que de acuerdo a los análisis que nosotros hemos hecho son bastante críticos y que va a tomar mucho tiempo revertirlos. Uno de esos es la gran magnitud de la informalidad laboral que existe en el país, no solamente en Bogotá, pero pues digamos que en Bogotá se evidencia también las brechas que existen de género. La situación para las mujeres es mucho más compleja y mucho más preocupante. Y la otra es lo que tiene que ver con el tema de la formación de las personas en el mercado laboral y la educación que hay. María Alejandra, esos son los tres grupos de población que usted analiza y que habla de la debilidad estructural que hay en el tema de empleo en Bogotá, ¿cierto? Son Sí, los yo agregaría realmente son los también, más vulnerables frente a cualquier circunstancia como la que se está viviendo en este momento. de acuerdo, y creo que podríamos agregar uno más que no deja de ser preocupante, y son los jóvenes. Digamos, si uno se pone a juntar y hacer los cruces entre mujeres jóvenes o incluso jóvenes con unos niveles de educación bajo, pues la situación también es bien compleja. Pues básicamente en este momento, en términos de desempleo, Bogotá tiene alrededor de 784.000 personas desempleadas. Y pues tenemos que tener en cuenta una cifra que es muy importante para el entendimiento de la misma tasa de desempleo, y es el hecho de que la población económicamente activa presenta una disminución sustancial. Esto, sin duda, es sumamente impulsado a raíz de la coyuntura, pero pues a esto también se le suma el hecho de que hay unas debilidades estructurales en el mismo mercado laboral bogotano que hacen que esta cifra preocupe aún más, precisamente por su magnitud y por la imposibilidad también de la pronta recuperación de la misma economía y del mismo mercado laboral ante sus deficiencias. Se plantea que las características del empleo en Bogotá son diferentes, son un poco diferentes frente a otras ciudades del país. Esta situación de informalidad, ¿cómo termina realmente también afectando el tema de empleo o cómo o qué tanto peso tiene en este comportamiento del desempleo en la ciudad? Sin duda, a pesar de que puede que sea menor la informalidad en Bogotá que en otras ciudades, pues sin duda la masa como tal de Bogotá es mucho más grande. Entonces, en términos de magnitud, hay alrededor de 1.78 millones de personas que están empleadas en mercados laborales informales, que sin duda puede ser incluso superior, una cifra superior al mercado laboral completo de otras ciudades. En el distrito se han presentado o se han planteado soluciones, pero estas soluciones están basadas básicamente en el tema de infraestructura, de obras, de construcciones. ¿Esto sí realmente ayuda a reactivar o va a ayudar o qué peso va a tener en la reactivación del empleo cuando buena parte de ese empleo lo genera es el sector de comercio y servicios? Guillermo, yo creo que esa es una respuesta súper relevante y digamos que dada la capacidad que tiene el distrito de endeudarse o de tener caja, pues sí es una medida no inmediata, pero sí muy en el corto plazo. Celebramos que sea una decisión y digamos ahí le pega a varios frentes, no solo al tema de generación de empleo, sino al desarrollo de la ciudad como tal y a la competitividad. Entonces, sin duda, es algo que es de vital importancia y necesario. Sin embargo, lo que tú mencionas es una realidad y no se puede menospreciar y hay que buscar alternativas de cómo aliviar uno esos sectores o cómo generar incentivos para que la generación de empleo y toda la cadena productiva que hay alrededor del comercio, que es
un porcentaje muy alto de la actividad económica de la ciudad, el tema de turismo, que si bien Bogotá es más una ciudad de turismo de negocio, cada vez es un referente a nivel nacional e internacional para atraer turismo diferente al empresarial, pues sí toca pensar en qué otras medidas son necesarias para que esos sectores vuelvan a recuperarse. Y otra cosa que desde Pro Bogotá se le mencionaba en su momento a la alcaldesa cuando tuvimos la oportunidad de hacer un foro sobre el plan de desarrollo, y es, toca ser ambiciosos, toca pensar más allá de la situación actual o del mercado y de la economía actual de Bogotá, y pensar que esto puede ser una oportunidad para generar nuevos negocios y nuevas inversiones en la ciudad. ¿A qué estrategias hay que acudir para mover esta capacidad de generación de empleo que tiene la economía, el empresariado y toda la estructura de las empresas bogotanas? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué más sugieren ustedes? Hicimos una clasificación según la vulnerabilidad de los diferentes sectores ante la coyuntura, y esta vulnerabilidad depende asimismo de las actividades de aglomeración, de la posibilidad de pronta reapertura, de la capacidad de hacer un teletrabajo y demás. Y lo que también hemos observado es el hecho de que hay unas brechas muy importantes en términos de educación entre los sectores vulnerables y los no vulnerables. Una cifra importante es que tan solo el 24.4% de los sectores, de las personas ocupadas en sectores vulnerables, tienen educación superior, mientras que en el caso de los no vulnerables, si bien es una cifra que igual consideramos que es baja, esta es del 41.3%, implicando casi una brecha de 20 puntos porcentuales entre ambos. Y pues tal como lo mencionaba María Alejandra, consideramos que es una oportunidad también para intentar que más personas, e independientemente de su vulnerabilidad económica, del sector en el que se empleen y de sus mismas condiciones socioeconómicas, estén incluidas en estos mercados de educación, y pues asimismo capacitar y calificar de mejor forma a la mano de obra bogotana. Yo agregaría ahí un tema, y pues dado las limitaciones o lo que nos permitirá acelerar la reapertura y que efectivamente cada vez el impacto negativo sobre el mercado laboral y sobre la economía sea más profundo, pues depende de cada uno de los ciudadanos y de la responsabilidad que asumamos. Yo creo que pues la alcaldesa y el distrito, la administración, han tenido suficientes motivos para tomar las medidas que se han tomado y han sido muy rigurosos y muy cuidadosos con definir los parámetros para lograr una reapertura. Ahora que se está logrando, yo creo que es un momento y es un llamado también para que tanto los empleadores como los empleados pues pongamos también de nuestra parte y tomemos las medidas necesarias para protegernos y para proteger a todas las personas, y de esa manera no tener que volver a llegar a un cerramiento, una cuarentena mucho más estricta. También creo que nos ha dado la posibilidad de adaptarnos y de darnos cuenta que de otras maneras también podemos seguir trabajando. Sin duda hay sectores que el tema del trabajo en casa o el teletrabajo pues es completamente imposible. Hay otros que lo logramos hacer, y en este momento pues tenemos que darle prioridad a aquellos que no puedan quedarse en sus casas trabajando y siendo productivos para que la economía no se frene. Y por otro lado, creo que también es un momento para, para pensar en alternativas. O sea, una de las limitaciones o de las variables a tener en cuenta de cómo podemos abrir más el mercado y la economía y toda la actividad de la ciudad está relacionado con el sistema público de transporte, y que no logremos copar más del 35% de este. Entonces sí, y de hecho pues desde Pro Bogotá lo estamos haciendo, estamos presentando próximamente alternativas de cómo poder ampliar la capacidad del sistema de transporte masivo para que esto no sea un limitante a la hora de reactivar la ciudad y la
creativos y ver esto desde diferentes perspectivas. Esto no es solo un tema de salud y de economía, sino que tienen otros factores como el tema de la movilidad, como el tema de la educación y pues sin duda de la responsabilidad y del compromiso de todos los ciudadanos.